Muy bien, jóvenes. Buen día, bienvenidos. Vamos a empezar. Las noticias que tenemos es que ya tenemos el curso en la plataforma. Les quiero pedir que, bueno, ya pueden ustedes consultar todo el material que vamos a trabajar durante la semana. Ya, de hecho, no sé si han podido verlo, pero ya tenemos una actividad para esta semana. Y hay un proyecto de investigación. Y Sí, ingeniero, buenos tenemos, días. buenos días. Le comento que a mí no me aparece el curso todavía. Permíteme un segundo. Puede ser cosa mía entonces. Permítame. ¿Podrían verificar si es el curso? A mí ya me aparece, ingeniero. Ya, ok. Sí, ingeniero, ya. Muy bien. Perfecto, gracias. Bien, en la parte inferior ya tenemos un trabajo un proyecto de investigación y tiene que ver con algunas normas de calidad que están hechas específicamente para software, para desarrollo de software. Entonces, son 5. No va a haber otra opción que cada quien haga uno. Entonces, no sé si quieren que yo los asigne o ustedes escogen cuál quieren. Yo no conozco ninguna, así que cualquiera estaría bien. Ok, los asigno yo entonces. Digo que sí. Ok, muy bien. Entonces, los vamos a asignar en orden. A ver, en orden de cómo se fueron conectando. A ver, Yedrick, te tocaría entonces Tiki T. Antonio, te tocaría la ISO 2126. Billy, te tocaría Prince 2, perdón, CMMI. Enrique, de Prince 2. Y a Rosángela le va a quedar Bootstrap. ¿Ok? ¿Todos apuntaron bien su tema? Sí, ingeniero, gracias. Sí, ingeniero. Ok. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, tienen que hacer un documento donde ustedes pues van a desarrollar el tema de la norma. Y sobre ese documento van a elaborar esta presentación, pues obviamente ustedes la van a tener que hacer, que presentar en clase. Para la presentación van a tener a lo sumo 45 minutos. O sea, tiempo máximo 45 minutos. Tiempo mínimo también 45 minutos. O sea, digamos que su presentación tiene que estar entre 40 y 45 minutos. Deben dosificar el contenido para que les alcance. No vayan a hacer una presentación de 10 minutos o hagan una presentación de 1 hora, sino que tiene que 5 minutos con el fin de que en un periodo de clase nos alcance para ver al menos dos normas de calidad. ¿Queda claro, jóvenes, lo que hay que hacer? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien.
este va a tener un valor de 20 puntos este trabajo. Así que les encargo mucho que se esfuercen en hacer un buen documento. Creo que está de más decir que sea de autoría de ustedes, ¿verdad? No, lo que hizo la fiscal, que plagió ahí una tesis de doctorado porque se ve muy feo. Entonces, el material pues que sea de autoría propia. Claro, ustedes se tienen que basar en el material que encuentren, pero ya ustedes le dan su toque, le dan el ingrediente personal. Algo que estoy solicitando acá como parte, que tiene que ser parte integral del documento, es la aplicabilidad de la norma al entorno local. O sea, qué tan factible es que se pueda implementar la norma en Guatemala. ¿Sí? ¿Queda claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Ok. Fíjate que casi no te escuché, ¿podrías repetir? Ya queda a criterio de ustedes. O sea, si ustedes consideran oportuno presentar un video, siempre y cuando el video no exceda de unos 10 minutos, ¿verdad? Pues sí, puedes incluir el video en tu presentación. Sí, no hay ningún problema. Aquí es ya un documento puramente profesional. Tampoco me imagino que tengo que detallar las partes del documento. O sea, tiene que tener su introducción, algún antecedente pues bueno, desarrollar el tema como tal y dejar por lo menos una parte, un apartado para la aplicabilidad de la norma a nivel nacional, a nivel local. Entonces ya ustedes harán su análisis sobre si es factible o no implementar la norma localmente. Puede ser que ya se esté implementando, o sea, que ya haya empresas que ya implementen la norma, pues entonces sería de también que la norma ya actualmente ya se tiene implementada localmente. Pero yo realmente lo que quiero es que ustedes ya lo desarrollen como un documento pues, profesional. Eh, no les estoy pidiendo que necesariamente se apeguen a las normas APA. No, considero que eso no lo persigo, pero si ustedes quieren, pues pueden apegarse también a las normas APA. Yo sé que ustedes están trabajando su trabajo de graduación y ya lo están haciendo pues siguiendo esta normativa. Pero eso ya queda a criterio de ustedes. Yo lo que quiero es un documento que esté a la altura, que esté a la altura de un estudiante de último año y donde se puedan desarrollar estos temas. Es un trabajo puramente teórico de investigación, pues donde al final creo que el objetivo del trabajo de investigación es desarrollar el tema y finalmente dar su aportación acerca de la aplicación de la norma a nivel local. ¿Qué consideraciones hay que tomar en cuenta? ¿Qué órganos regulatorios y fiscalizadores hay de la norma localmente? Si es que hay en Guatemala, en Centroamérica, Latinoamérica, o si hay que traer alguna persona de afuera para poder hacer la certificación de la norma, pues ya todo eso ustedes lo documentarán en su documento en el trabajo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Todo claro? La fecha de entrega sigue siendo para el día de hoy. No, no. Es que así está habilitada la plataforma. Permitime, déjame ver, voy a corroborar acá. Es para octubre, no para septiembre. A ver, pues, perdón. Perdón, ingeniero. Bueno. No, para hoy no, hoy sería demasiado poco tiempo. Bien, ¿estamos entonces, jóvenes? Sí, ingeniero. Ok.
Bueno, en el día de hoy vamos a entrar ya en otro tema. Estamos en la fase de evaluar estrategias y técnicas de testing de software. O sea, ya vamos a entrar en materia de la labor que debe hacer el QA para revisar el software. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Pues vamos a tener una pequeña introducción de algunos conceptos básicos. Vamos a desarrollar niveles de depuración. También vamos a esbozar cuáles serían unos métodos de prueba. Y vamos a entrar a fondo de lo que son pruebas de caja blanca y pruebas de caja negra. Bien, antes de que yo siga, una pausa. Les recuerdo que el examen lo vamos a tener el día jueves. Ya tenemos la plataforma, entonces el primer parcial ustedes lo van a ver el siguiente día de clase. Obviamente no va a haber clase, va a ser solamente el examen. Yo me voy a conectar a la hora del curso y voy a estar conectado unos 5 o 10 minutos por si alguien tuviera alguna pregunta, alguna duda. Y el examen pues va a tener una duración de 2 horas. O sea, el examen va a ser de las 10:30 a las 12:30 del mediodía. Por favor, no lo vayan a olvidar. ¿Y qué es lo que va a entrar? Va a entrar hasta lo que vimos en la clase anterior. O sea, esto que estamos viendo hoy, esto no entra en el examen. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a entrar? Pues toda la parte teórica de Box que vimos. La práctica de documentar las pruebas que se van a realizar dependiendo del sistema que se les plantea. En fin, eso sería lo que entraría en este primer parcial. ¿Alguna pregunta con respecto al primer parcial? Bien, si no hay preguntas, entonces continuamos. Muy bien. Entonces, en materia. Como ya habíamos visto anteriormente en las primeras clases, los errores que se pueden presentar en una aplicación, en el software en general, estos errores o bugs se pueden dar porque hayan problemas en las diversas etapas del ciclo de vida del software. Les recuerdo que el ciclo de vida del software es estrategia, análisis, diseño, construcción, documentación, pruebas, paralelo y finalmente puesta en producción. Entonces, en cualquiera de estas fases pueden darse problemas que nos puedan generar algún bug. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos de determinar qué puede ser lo que nos está dando problema. Les pongo un ejemplo así rápido. Puede ser que la aplicación a nivel de desarrollo pues que haya funcionado bien. Posteriormente los QA hacen sus validaciones y también funciona, pero cuando se pone en producción la aplicación ya no funciona. Entonces ahí estaríamos teniendo un problema en la puesta en producción. Y no tiene nada que ver con las etapas anteriores. Simple y sencillamente se dio porque el ambiente cambió. O sea, el ambiente, cuando me refiero al ambiente, hablo del entorno, sistema operativo, permisos de ejecución, etcétera. Son distintos a los que van a estar en producción. Entonces, sí se pueden presentar errores en la etapa final. Y de la misma forma podemos tener errores en la etapa de estrategia. Recordarán, la etapa de estrategia es la etapa en la que se le dedica tiempo a entender el negocio. Para poder desarrollar cualquier solución informática es clave entender el negocio, cómo funciona, cuáles son sus reglas y en base a eso, pues, hacer el desarrollo del software. Entonces, si en la etapa de estrategia, que es cuando estamos recopilando toda la información para hacer su respectivo análisis, pues obviamente si dejamos por fuera algo, está en el producto final. Es por eso que en cualquiera de las etapas es factible que pueda tener algún error.
Esto implica, pues obviamente, tener que regresar a esa etapa y corregir el error para que en las etapas subsiguientes se haya subsanado el mismo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No quiero. Ok, pero por favor, métame un minuto. Perdón, jóvenes, ya estoy aquí. Ok. Algo que también es complicado en la fase de desarrollo de cualquier software es hacer las inspecciones en cada una de estas etapas para poder hacer la validación. A ver, un QA, por ejemplo, no va a hacer una validación en la etapa de estrategia o en la etapa de análisis, en la etapa de desarrollo, porque no es un ámbito en el cual existan este tipo de validaciones. Entonces, puede ser un poquito complicado detectarlo en esas primeras etapas, o sea, cuando son errores que no son muy evidentes. Y va a ser hasta etapas posteriores cuando nos demos cuenta de que los errores los tenemos en etapas previas y no solamente en lo que se refiere a un tema de desarrollo, sino que puede ser inclusive en la etapa de análisis y diseño. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ingeniero. Ok. Seguimos entonces. Ok, las pruebas de software es un proceso que pues ya hemos visto la importancia que tiene el hacerlas, porque esto evita que saquemos software a producción que no llena las expectativas o que tenga algún problema crítico. Eso está claro. Sin embargo, hay que considerar también que la parte de validación o de pruebas de software es un proceso que es costoso. O sea, a vista económico representa plata. Algunos libros pues documentan más o menos cuál es el costo de estas etapas de pruebas de software. Podría oscilar entre un 30 y un 50% del costo total de desarrollo. Yo podría estimar que podrían dar entre un 20 y un 25%. Eso es lo que he logrado ver. ¿Y por qué es que tiene un costo? Pues bueno, tiene un costo porque imagínense que ustedes están pagando programadores por hora. Entre más tiempo las validaciones y entre más errores se vayan encontrando, pues obviamente tengo que pagarle más a un programador. ¿Sí? O sea, entre más horas yo lo tenga, más dinero lo tengo que pagar. Adicionalmente a eso está el salario de las personas que se encargan de hacer las pruebas de desarrollo. Si la prueba de desarrollo la tiene que hacer alguien del banco, pues implica que esa persona pues también tiene un salario asociado. Y si la prueba se va a hacer fuera de horario de trabajo, que es cuando muchas veces suceden estas pruebas,
pues eso implica pues también pagar tiempo extra, ¿sí? Entonces, el costo sí puede ser elevado. O sea, y entre más errores se encuentren, pues obviamente, si entre más errores obtengamos, los costos pueden superarse. Es por eso que es muy importante seguir una metodología de desarrollo lo suficientemente buena que nos permita poder minimizar los problemas que podamos tener a continuación, porque entre más problemas nosotros tengamos de software, pues los costos asociados se pueden elevar. Pero también es cierto que los costos asociados a una falla todavía pueden ser superiores. Así como lo habíamos hablado, habíamos conversado de las pruebas que se hacen en las instituciones bancarias. Un error en un banco puede representar mucha plata. Si ustedes se recuerdan aquel video que vieron en el primer día de clase, un problema que hubo con un corredor de bolsa, que el software, un software inteligente, asumo que era un bot que hacía las operaciones, tenía mal programadas unas reglas y por lo tanto perdieron $300 millones. O sea, realmente el costo es elevado de hacer las pruebas, pero todavía puede ser peor si no se detecta. O sea, si estos errores se dan ya en producción, pues puede haber un impacto importante económico. Y pues como también lo hemos visto, también puede haber impacto inclusive en vidas complicadas, ¿no? Entonces, no olvidemos que el testing o las pruebas de software tienen un costo asociado. O sea, no son gratuitas, tienen un costo y es algo que ustedes debieran también contemplar dentro de los costos de desarrollo de un sistema. Esa fase de pruebas también representa un costo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ingeniero. ¿No? Ok. Sigamos entonces. Aquí hay este es un caso de errores que se dieron por mal funcionamiento del software. En 1991 ocurrió la primera guerra del Golfo. En ese entonces Estados Unidos tenía un sistema de protección antimisil, que básicamente era otro misil que los derribaba. Este misil se llamaba... y este misil pues ayudó a proteger algunas ciudades de Israel e inclusive del propio Irak. Entonces, errores de redondeo, porque al final ese fue el problema, unos errores de redondeo hicieron que fallaran las trayectorias e inclusive incidía en la activación del propio misil. Algunos misiles Patriot que se lanzaron cayeron inclusive en zonas dadas por civiles. Entonces, sí fue complicado. Hubo mucha gente que salió herida, muertos. Tal vez el caso más sonado de todos fue la muerte de 28 soldados de Estados Unidos o de la coalición que ocurrió en Arabia Saudita y fue a la causa de un misil que lanzó Irak, que no pudo ser derribado a causa de un error en el cálculo de la trayectoria. Entonces, como podemos ver, sí hay costos, o sea, sí hay costos fuertes. El costo de un misil Patriot es de millones de dólares, o sea, no es un dispositivo. Y adicionalmente a que se pierde el misil, que tiene el costo económico asociado, pues también puede ser que hayan pérdida de vidas. Por lo tanto, mucho cuidado con las pruebas. Es fundamental hacerlas, aunque esto represente gastos en el desarrollo del proyecto. Otro caso es la desintegración de una sonda climática que se envió a Marte. En este caso lo que falló fue el software de navegación. Lo que hizo fue que el software tenía configuradas, no recuerdo si en lugar de ser, tenía metros, ¿sí? O sea,
las unidades métricas estaban mal calculadas, por ende, pues todo falló. O sea, el proceso de ingreso de la sonda al planeta falló debido a esto. Y como pueden ver acá, el costo fue de $125 millones y finalmente se estrelló por un problema de conversión métricas. Entonces, una vez más, mucha plata. Si esto se hubiera aprobado, imagínense, no se hubiera perdido esta plata y me imagino la información que hubiera proporcionado esto, pues hubiera sido muy valiosa desde el punto de vista científico. Entonces, otro ejemplo más. En Panamá hubo un fallo también en el Instituto Nacional de Cáncer debido a un fallo en el software. Hubo error en la aplicación de dosis de radiación a los pacientes y a consecuencia de ese fallo 8 personas murieron y otras 20 pues se quedaron con problemas médicos de salud. Ustedes saben que la radiación pues produce cáncer cuando se recibe en grandes. Y en este caso, pues lamentablemente 8 personas fallecieron por un fallo de software. Otro caso sonado de error de software fue el lanzamiento comercial y producción del Airbus A380. Debido a fallas de software, tuvo un atraso de un año con los costos asociados. Aquí el problema fueron diferencias entre las versiones de las herramientas CAD que se usaron en la fábrica de Hamburgo y Toulouse. ¿Cuál fue el tema acá? Como ustedes saben, Airbus es construido por varias empresas que están distribuidos en varios países de la Unión Europea. En este caso, la diferencia, versiones de Computer Assisted Design entre las fábricas de Hamburgo en Alemania y Toulouse en Francia fueron las que provocaron este problema de cableado. O sea, imagínense un avión de estos, que este es el avión más grande de pasajeros, el avión más grande comercial, tiene 530 kilómetros de cableado, y esto pues provocó un año de retraso. Ustedes imaginarán lo que implica demorarse un año. Ya para entonces ya habían pedidos de varias aerolíneas que querían el avión, y atrasarse un año es algo bien complicado. Inclusive muchas empresas declinaron la asociación por estos atrasos. Este proyecto no solamente tuvo este atraso, tuvo una innumerable cantidad de contratiempos, pero este fue uno de esos. O sea, al final el software fue también algo que contribuyó a la demora del lanzamiento de este avión comercial. Bien, ¿alguna observación, jóvenes? Creo que queda claro que el no probar bien el software pues nos trae muchos problemas. Vimos que hay costos financieros, hay costos en pérdida de vidas. Entonces, es un tema delicado. Hay quienes creen que el software, pues trabajar en desarrollo de software, pues no hay ningún problema, o sea, no se pone en riesgo nada, pero no es así. Sí hay problemas importantes y tenemos que estar dispuestos a asimilar la cultura de la prueba de software. Lamentablemente en nuestro medio, no todas las empresas, y cuando digo empresas, hablo de empresas medianas a grandes, tienen la figura del QA, o sea, del Quality Assurance. No lo ven como un costo innecesario. Creen que el software pues ya debiera salir bien probado de la parte del área de desarrollo y que por lo tanto es totalmente innecesario el gasto en algún tester. Sin embargo, eso es a nivel local.
No estoy diciendo que todas las sí, ¿no? Hay empresas que sí tienen la figura del QA, especialmente bancos, algunas empresas de telecomunicaciones, sí tienen esta figura y juega un rol importante en el desarrollo del software. Entonces, cuando ustedes salgan a la calle y estén en una posición de decisión, si en algún lugar donde ustedes trabajen no existe esta figura y ustedes saben que de la importancia, pues promuevan que exista esta área de testing de software, porque eso les va a dar cierta tranquilidad. No quiere decir que todos los errores los va a filtrar el QA, van a haber cosas que definitivamente se le van a escapar, pero va a ser mínimo, vamos a minimizar los posibles problemas que se puedan dar al momento de liberar software a producción. Recuerden también que ustedes van a ser agentes de cambio, o sea, ustedes que están ahorita formándose, cuando ustedes salgan a la calle, pues eso es lo que van a hacer ustedes, agentes de cambio. Traten de cambiar el paradigma. O sea, no sean seguidores, no porque así se ha hecho siempre, lo vamos a seguir haciendo así. No, o sea, si ustedes consideran que es necesario un cambio, promuévanlo. Desarrollen las habilidades para promover el cambio. Generalmente los cambios funcionan cuando se logra vender bien un proyecto. No necesariamente a la fuerza, porque generalmente, y eso les va a tocar darse cuenta cuando estén en la calle, generalmente los gerentes o los directores de IT están por debajo de otras áreas funcionales de la empresa. Generalmente el área de desarrollo, no desarrollo, sino de tecnología en general, está por debajo del área de finanzas. O sea, el financiero está arriba del área de tecnología. Entonces, evidentemente no entiende muchas cosas. O sea, será muy bueno en lo que se refiere a finanzas, pero en temas de tecnología, obviamente no está capacitado para eso. Entonces, por ahí toca que lidiar un poco con este tipo de situaciones, pero también funciona para desarrollar habilidades. Funciona para desarrollar nuestras propias habilidades. Habilidades de negociación. Yo recuerdo a uno de los jefes que yo tuve, al cual yo le aprendí mucho. Recuerdo una vez que estaba frustrado porque no lograba poner en producción un módulo de un ERP, porque no tenía la colaboración del jefe de un área, porque no me daba tiempo, o sea, no me brindaba tiempo para poder hacerlas con su gente. O sea, entonces recuerdo que mi jefe me decía, no se quite la vida, deje que las cosas vayan a la crisis. ¿Sí? O sea, usted no puede forzarlo a él, pero deje que se vaya a la crisis. Y efectivamente, se fue a la crisis. Hubo un día que se definieron fechas de entrega del proyecto y entonces ahí reaccionó, se dio cuenta que era el único que no tenía avanzado el proyecto y que a partir de una fecha el sistema anterior se iba a apagar. Entonces, hasta entonces reaccionó y él fue el que me llamó para que hiciéramos las pruebas y las validaciones. Entonces me pareció muy, muy sabio lo que me dijo en ese momento mi jefe, llévelo a la crisis, y a partir de ahí lo apliqué en otros trabajos. O sea, cuando ya no puedo o no depende de mí hacer ciertos cambios, pues una forma de poderlo hacer es dejar que las cosas lleguen a la crisis. Y cuando las cosas están en crisis, entonces se promueve el cambio. Y es ahí cuando ustedes ya pueden entrar y lograr el objetivo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? No, ingeniero. Muy bien.
Ok, veamos algunos conceptos básicos, unas definiciones. ¿Qué es un error? Un error se puede definir como la diferencia entre la salida actual de un software y la correcta. También puede ser una acción que introduce el software en el software o falla, ¿sí? Entonces, en general, ¿qué es un error? Es la diferencia entre la salida actual del software y la que debiera ser la correcta. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el seno de 90 jóvenes? Ustedes que son estudiantes de ingeniería, ¿cuál es el seno de 90? ¿Cuánto Uno. es? 1. Ok. 1 más 1, 2. Elevado al cuadrado, 4. No es 5. Entonces ahí tenemos un error en la salida. ¿Ok? Entonces, esa puede ser una definición de lo que es un error. ¿Qué es un defecto? Es una condición que causa que un software falle al realizar una función requerida. Es un sinónimo de un bug. Entonces, en el siguiente cuadro, por favor, jóvenes, analicen cuál es el problema que se tiene ahí. Analícenlo y me dicen qué problema tiene. ¿Ya lo identificaron, jóvenes? Va, les dejo un... Yo no, ingeniero, la verdad es que veo que el retorno me convence, pero lo demás, ¿no? Va, síganlo analizando, pues. Eh, no sé si es una declaración de variables, de que y no se sabe si es un entero, un doble o un char. ¿Perdón, otra vez? No sé si es una declaración de variables que no se sabe si el i es un entero, un doble o un char.
No, no está ahí el problema. Mm. Sígale dando una vuelta. O no sé si el do va en el for. ¿Alguna observación? Y no sé, como le dice, no sé si el for, o sea, el do va en el for, o si es suma dividido n. No. Perdón. ¿Qué dijiste de último? Lo primero que fue que no sé si el do es parte del for o si suma es dividido entre n. Es correcto. El promedio es la suma dividido dentro de n, no dentro de 10. Ahí es donde está el problema. O sea, a pesar de que la función que calcula el promedio está correcta, o sea, la función que calcula el promedio es así es, pero al momento de retornar el valor, se está retornando el valor acumulado dentro de 10, lo cual es incorrecto. Ahora bien, ¿por qué es un defecto? Porque imagínense que se quiere calcular el promedio de un arreglo de 10 posiciones. En ese caso va a funcionar bien. No va a presentar ningún problema. El problema lo va a presentar cuando el arreglo sea diferente de 10. Imagínense que por azares, la prueba que hacemos la hacemos con 10. Y vamos a ver que funciona. Y vamos a dar por hecho que la función hace lo que tiene que hacer y ahí lo vamos a dejar. O sea, pensando como piensa la mayoría, bueno, me funcionó, ok, nítido, ya está. No hay más que hacer. Pero si es diferente de 10, ahí vamos a tener problemas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ingeniero. ¿No? No quiere. Muy bien. Avanzamos entonces. Bien, aquí está la explicación del fallo. Como pueden ver, si hay un vector que es de 5 posiciones, al momento de hacer la suma, pues obviamente él la suma sobre 5 valores, no sobre 10, y al momento de hacer el cálculo del promedio, en lugar de tener 9.2, vamos a retornar 4.6. Ya vimos por qué es. Bien. Un caso de prueba. Podría ser, y habiendo hecho las correcciones debidas, pues probar con un arreglo de 6. En este ejemplo, pues tiene 10 en cada una de las posiciones. Por lo tanto, la salida pues va a ser 10, ¿sí? Perdón, vamos a dividir 60 dentro de 6 y el resultado pues va a ser 10. Y así podríamos ir elaborando una serie de casos donde probamos con diferentes tamaños de arreglos. Generalmente es importante probar en los extremos. ¿Qué es probar en los extremos? Probar con un arreglo muy grande y probar con un arreglo muy pequeño. O sea, por ejemplo, un arreglo de una posición, y ver qué resultado nos devuelve la prueba. ¿Preguntas, jóvenes? No, ingeniero. No quiere. Muy bien. Bien. ¿Cuál podría ser una forma de organizar los casos de prueba? Según Bernstein, primero, planeación,
fija las metas y una estrategia general de pruebas. Acá en la planeación, pues bueno, vamos a definir, por ejemplo, cuántas pruebas vamos a hacer. ¿Qué es lo que queremos validar? Eso sería fijar las metas. Y definir cuál es la estrategia general de las pruebas. Por ejemplo, como les decía, una estrategia es probar los extremos. Probar con mucho, probar con demasiado poco o nada, y probar con valores medios. También probar con valores, digamos, no convencionales. Por ejemplo, en el caso del promedio, en todas las pruebas que vimos eran valores positivos, pero ¿qué pasa si viene un negativo? Hacer la prueba para ver cómo sale el resultado. Bien, en la preparación se describe el procedimiento general de pruebas y se generan casos de prueba. Ejecución, incluye la observación y medición del comportamiento de la aplicación. El análisis incluye la verificación y análisis de los resultados para determinar si se observaron fallas. Generalmente, cuando se hacen pruebas, ya se sabe de antemano cuál debe ser el resultado esperado. O sea, qué es lo que vamos a esperar de la prueba. ¿Ya? Entonces, ahí es donde nos damos cuenta si la prueba hizo match con lo que nosotros esperábamos que sucediera. Y el seguimiento es que si se detectan fallas, se inicia un monitoreo para asegurar que se remueva el origen de la falla. Para eso es sumamente importante la documentación. Por eso es que en la documentación el desarrollador puede ver o puede recrear el error para que él pueda verificarlo, porque a veces sucede, como yo creo que les he hecho esta observación, a veces sucede que solamente reportan un error, pero no dicen con qué datos fue que se produjo el error. Entonces, cuando viene el desarrollador, hace sus propias pruebas, obviamente con datos diferentes, y al desarrollador le va a funcionar. Entonces empiezan a pelotear los correos, con que uno dice que no funciona, el otro dice que sí funciona, y entonces ahí se pierde tiempo valioso. Entonces es muy útil que al desarrollador se le entreguen los valores con los cuales hicieron las pruebas para que él pueda hacer sus propias validaciones. ¿Preguntas, jóvenes? ¿No hay preguntas? ¿No? Ok. Bien. Otro aspecto que tenemos que validar es que los casos de prueba que se hagan sean efectivos, que nos ayuden a revelar problemas, o sea, revelar fallas. Pues no nos serviría de nada estar haciendo pruebas con datos convencionales. La idea siempre es verificar con datos extremos. O sea, imagínense qué pasa si una aplicación me está preguntando por un valor para realizar algún cálculo. Imagínense que no lo ingreso. O sea, simple y sencillamente presiono Enter para ver qué pasa. En ese caso estaríamos procesando un valor nulo. Entonces verificaríamos qué hace la aplicación cuando recibe un valor nulo. Otro caso de prueba sería cuando se va a hacer un cálculo matemático y yo le ingreso un carácter. ¿Qué hace la aplicación ahí? Entonces, por eso los casos de prueba deben ser lo suficientemente bien elaborados para que ayuden a evidenciar potenciales problemas. Bien. Digamos que el objetivo ideal es evidenciar la mayor cantidad de errores posibles, pero debemos tener en cuenta que para poder hacer esto vamos a tener limitaciones. Puede ser limitaciones de tiempo, de espacio, personal, ¿ya? Inclusive disponibilidad de los propios sistemas. Entonces, todo esto lo tenemos que tomar en cuenta para pensar en hacer nuestras pruebas de validación. Bien, entonces con lo que hemos visto hasta acá, jóvenes, me gustaría que por favor, voy a regresar aquí a este slide. Quiero que piensen cuál sería la planeación, la preparación y la ejecución
de pruebas de un sistema o un subsistema o un proceso que calcule intereses. Estos intereses se pueden calcular de forma diaria, de forma mensual, y se pueden capitalizar de forma mensual, semestral o anual. Entonces, trabajen los primeros 3 puntos y definan ustedes cuáles serían las pruebas que consideran ustedes importantes para poderlas poner en práctica. ¿Queda claro lo que hay que hacer, jóvenes? Sí, ingeniero. Ok, trabaje, por favor. Ok, lo que tienen que hacer es trabajar en los primeros 3 puntos de esta presentación, que es planeación, la preparación y la ejecución, para probar un módulo que se encarga de calcular intereses, o intereses en un banco. Pueden ser intereses calculados diario o pueden ser calculados de forma mensual. Asimismo, los intereses se pueden capitalizar de forma mensual, semestral o anual. Entonces, en base a esos, por favor, ustedes elaboren o hagan la planificación, la preparación y la ejecución de las pruebas necesarias para probar este subsistema.
Jóvenes, ¿alguna pregunta acerca del examen parcial? Por mi parte, ya no, ingeniero. Ok. Les cuento, el examen parcial va a ingresarse a la plataforma con la fecha que originalmente estaba calendarizado, que yo creo que es ahí entre el 16 y el 20 y algo de agosto. Entonces no se van a extrañar que la fecha que va a aparecer en el acta va a ser en agosto, no es ahorita en septiembre. Eso fue la indicación que me dio el ingeniero Arribiaga, que dado que estábamos empezando pues tarde, entonces esa era la fecha que se iba a consignar en la acta hoy. Así que no se vayan a extrañar. Y, Bueno. De ahí nada diferente, ¿verdad? ¿qué manda? De ahí a nada diferente. No, para. Ok. Entonces, lo que ya les había comentado, el examen dura 2 horas, de 10:30 a 2:30 a mediodía, en la hora de clase. No va a haber clase, obviamente. Y bueno, y el examen viene para que lo hagan en la plataforma. La plataforma se va a configurar el examen. Bien, señores, si no hay más dudas, lo vamos a dejar hasta acá. Por favor, terminen la práctica que vimos ahorita. Es una práctica sencilla, rápida. Y continuamos el martes de la próxima semana. Pasen feliz día, jóvenes. Y si hubiera alguna pregunta o algo, alguna duda, por favor me escriben al correo. ¿Ok? Está bien, ingeniero. Feliz día. Ok, señores, Sí, feliz ingeniero, día. feliz La día. pasen bien. Bueno. Mira, parecía.